Hola, hola, ¿cómo están? Un enorme saludo para todos ustedes. Me presento, Esmeralda Kadishak, y estoy para expander el tema del catalizador del ADN de luz. Ay, pues permítame tantito porque la vibración en el pecho se está expandiendo y hay movimiento, así que respiro. Bueno, empecemos. Voy a expandiendo el código origen Ish desde el último vivo que hice, y ahora ordenando, puse por orden la información acerca del catalizador. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Ok, tengo como siempre, bueno, los apuntes y así voy avanzando mejor. Catalizador del ADN de luz, expandiendo el código origen Ish. Proyecto universal Adam Kadmon, humanidad. También un dato muy importante que creo que aporta es que en el lenguaje binario para programación, también el 1, en lo que mencioné la vez pasada, el 101 o el 1010001, aparte de ser como una clave que dice Hello World o Hola Mundo, también se relaciona con la palabra conciencia, porque conciencia tiene 10 letras y el 10, bueno, ya sabemos 1, 0 y se hace 1, entonces es la unicidad. Y no solamente es la unicidad de llegar al 1, que es ese ser fusionado de ADN de luz y de ADN roja, sino que también nos lleva a ese punto cero neutro, ¿no? Que nos pone en neutralidad. Muy bien, entonces comienzo a leer. A través de accesar el código Ish, yo soy, código esencia origen, que se da por la aceptación total de tu ser en Dios, se genera un reseteo. Entonces, cuando tú llegas a esa aceptación total de tu ser en Dios, que se encuentra en ese punto cero desde tu centro motor corazón, entonces hay un reseteo en tu sistema, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ese reseteo es un cambio de modus operandi. Y ese cambio de modus operandi es un cambio de cómo opera tu comando de ser, del ser. Entonces, dice, repito, que se da por la aceptación total de tu ser en Dios, se genera un reseteo, un cambio de modus operandi del comando de tu ser sistema, y ese reseteo provoca que ahora operes desde tu esencia origen, ADN de luz, que se encuentra adentro del núcleo de tu célula semilla. La hélice derecha de tu ADN revierte la polaridad de tus 4 pilares dentro del pilar esencia, amor puro. ¿Ok? Entonces el pilar esencia es el amor, y dentro de ese pilar se encuentran los 4 pilares que te caracterizan y te hacen ser único. Entonces, sí, cuando ya se genera el reseteo, tu modus operandi se empieza ahora a gestar desde la hélice derecha de tu ADN, y esa hélice derecha es la hélice del ADN de luz, color azul, para que nuestra mente humana lo pueda comprender y entender mejor, o más claro, más bien. Entonces, la hélice izquierda es la célula roja,
y la hélice derecha masculino de Dios es azul o ADN de luz de tu elevado. Entonces, la hélice derecha revierte la polaridad de tus 4 pilares dentro del pilar esencial amor puro del ser en Dios. Entonces, al estar operando por vidas para cristalizar aprendizajes y por evolución, operábamos en la hélice izquierda, célula roja, y esa hélice izquierda también tiene un ADN origen desde ese núcleo, pero desde ese núcleo también sale la hélice derecha, y de eso estoy hablando, de esa esencia, de esa esencia que a la vez ya nos pone como que por default o por automático, nos pone en neutralidad, porque el default automático de la hélice izquierda era la polaridad. Entonces, si tus 4 pilares esencias, como lo hablé la vez pasada, eran, un ejemplo era ser perseverante en tu esencia de hélice derecha o perseverancia. En la hélice izquierda era incompletud, nunca terminabas nada o simplemente dejabas las cosas empezadas sin terminarlas, por decir así, un ejemplo. Entonces, ya al revertir la polaridad, esta hélice derecha masculino de Dios de ADN comienza a impulsar o propulsionar las ondas vibracionales desde el corazón hacia el esternón y luego a todo el cuerpo. El corazón, como es el lugar de comando punto cero, es un gran motor. Centro comando central en ondas vibracionales y electromagnéticas. Ahora, vamos a la glándula timo. La glándula timo como catalizador de ADN de luz. O sea, la glándula timo es el catalizador. El nuevo modus operandi. Entonces, ya nos reseteamos, ya las células, también es importante, hago una pequeña pauta. Las células tenían también ciertos hábitos de operar. Entonces, desde que estamos en esta información y transitamos primero la información de Saramaica, luego fuimos al inconsciente y naturalizando el ser vibracional que está brotando en cada uno, las células empiezan así como que una conversación interna entre, como tiene que demolerse o caer ese viejo sistema o ese hábito, y entonces al caer da paso al nuevo. Entonces es como si las células dijeran, estamos acostumbradas a correr para acá, o sea, a agruparnos en vibración para acá. No, ahora no, porque a través de tu vibración, que elevaste conciencia, entonces ya transitaste tus codificaciones en polaridad del inconsciente a través del cuadro de Anmaruk y todas esas herramientas que ya se nos fueron entregadas. Entonces puede generar un conflicto en las células mientras se naturaliza, ¿no? Todo esto. Entonces puede que muchos experimenten todavía porque están en esa transición, en ese cambio de modus o de operar. Entonces, como que hay un dolorcito o una telepatía celular en el biológico manifestando esos cambios. Entonces, tú eres guiado, yo soy guiada, y tú, por ende, eres guiado también a discernir o a darte cuenta cuando tu biológico habla desde la naturalización de ese proceso, o si habla desde una codificación en polaridad que aún te provoca una reacción biológica y te está diciendo, hey, todavía hay dolor, ardor o lo que sea, ¿no? Pero
Bueno, nada más quería como mencionarlo para que también como se tenga eso como en consideración y haya ese amor, esa paciencia contigo mismo, con tu biológico, con todo tu ser. Bien, ahora, resumiendo, glándula timo como catalizador de ADN de luz, el nuevo modus operandi. Timo en acrónimo, T-I-M-O. T, transfusión. I, de inmunidad. M, de modus y O, de operandi. Timo. Transfusión, a través de la timo se integra o funde la vibración o se direcciona, y la inmunidad y nos da inmunidad innata, origen, en un modus o manera adecuada, operandi, una manera especial de actuar o operar para alcanzar el fin propuesto. No un fin en el contexto de llegar a algún lado, porque ya sabemos que no hay un destino final, pero con el propuesto de lo que fue el proyecto Adam Cadmónico en comando, en ser autónomo, en ser comandante en sí mismo. Ese es el propuesto, ¿no? Entonces, no significa que ya siendo comandantes y autónomos y que cuando ya salgamos o cuando ya veamos a Maika pasar a su siguiente etapa, no significa que ya llegamos, no, o sea, es el principio de otra cosa, a dónde vamos. Entonces, bueno, así ya sabemos que por infinito vamos expandiéndonos. Entonces, después de explicar el acrónimo, dice, en el ser en Dios, supraconsciente, comandante, energibiológico, ahí sí esa fusión de esas dos palabras, y al igual que en un barco, lo que genera el movimiento evolutivo es la hélice. El timón no genera el movimiento. El timón no genera el movimiento del barco en sí, lo genera la hélice marina. Pero el timón le da dirección. Entonces, al igual, la glándula timo funciona como un timón en el ser en Dios, desde el comando central corazón Maika, operante desde la hélice derecha de ADN de luz, siendo esa hélice como una especie de cableado principal. Ya desde la total aceptación genera un efecto de eje neutro. Eje estado vibracional. El timón, glándula timo, acelera y cataliza la vibración que gira sobre ese eje neutro, en tu centro, y se distribuye en biología sensorial, emocional, líquido agua, conciencia, percepción y cognitiva, y energía vital en neutralidad. Estado vibratorio equilibrado, o sea, seres vibracionales neutros. La timo es el catalizador del impulso de vibración de ADN, luz, en el ser en Dios, comandante, acelerando el proceso de naturalización energético celular que da lugar a un tipo de fotosíntesis celular. Entonces, las células siendo dirigidas y agrupándose por vibración a generar ese alimento energético que las hace expandirse en sí mismas en evolución para el nuevo cuerpo eterno. Que no se corroe, que no se oxida con factores externos, creando tu propia merkaba energética. Tu cuerpo, o sea, desde el ser, desde este catalizador que nos está auxiliando, ayudando, direccionando toda esa vibración para que eventualmente brotemos esa energía y se exteriorice en nuestra merkaba individual, ¿no? Entonces, claro que eso va de la mano con Padre Sol y va de la mano también con las vibraciones emitidas
de nuestro planeta azul, Maika, desde su núcleo. Entonces, así como ella en el núcleo tiene un modus operandi y ha incrementado su vibración, o hay un catalizador en ella desde su núcleo, también está pasando lo mismo en nosotros. Ok. ¿Dónde me quedé? Sí, no, ok. Que no, un cuerpo eterno que no se corroe, que no se oxida con factores externos, sino que al ser seres vibracionales neutros, acelera la integración de energía en las células para darnos inmunidad perpetua, generando como un mecanismo de impermeabilización, impermeable, como o similar a un crisol de platino con rodio que nos capacita para tolerar temperaturas altas en esta alquimia ser en Dios. Bien, toda esta información, bueno, literal, la acabo o sea, desde que vi el vivo del código Ish, otras maestras también me compartieron que se les estaba mostrando la timo igual a mí. De hecho, también creo que lo menciono en otro vivo donde comenté mi experiencia y cuando recién me empezaba a abrir a naturalizar esto de estar en vivo y todo eso, compartirme. Y también mencioné que cuando vi el código que se le dio a Dokanak, a la maestra Dokanak, también percibí, inmediatamente vi la timo. Y así, vengo gestándolo, o sea, eso está rondando en mí o gestándose, pero ahora ya tiene claridad, ¿no? El por qué y todo eso se va acomodando todo. Entonces, ahora estoy ordenando más información referente al símbolo único de cada ser y cómo ese símbolo único se emite desde el Ish y luego a la vez se complementa con los 4 pilares dentro del pilar y también cómo se complementa con sonido y lenguaje. Y también estoy ordenando explicaciones del engranaje que involucra, o sea, porque después del reseteo hay un engranaje. Entonces voy a empezar a expandir y a explicar cómo funciona ese engranaje. Y eso involucra médula ósea o espina dorsal, involucra glándula pineal, involucra las glándulas pituitaria, también la glándula en los órganos reproductores y pues de ahí voy avanzando, ¿no? Entonces quería como que, o sea, en realidad en tiempo, ¿cómo se dice? Cronos o en la humanidad parece como que no es tanto, pero sí es un montón para que el humano naturalice. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar y después voy a hacer otros vivos para expander y se me sigue como dando ese orden de claridad para lo que sigue. Y pues sí, seguimos avanzando en esta expansión perpetua y continua, naturalizando el fluir, ¿no? Ese fluir del brote de información abundante en este ser vibracional. Literal ahorita como escribí todo y en cuanto lo escribo trato de hacer el vivo porque me funciona bien desde mi verdad y desde mi esencia, como que fresquecito y pum, ¿no? Ya, para que no, no interceda raciocinio ni nada de otra cosa. Entonces, así, lo solté y bueno, ahí vamos. Recuerden que somos seres abundantes, comandantes. Somos humanidad Adam Kadmon y estamos en expansión continua, avanzando siempre. Y desde mí, un abrazote y un besote y nos vemos a cada rato. Hasta luego.